El viento otoñal traía consigo el aroma de la lluvia, mientras Abigail Blackwell contemplaba la desgastada granja de 2 pisos, enclavada entre las onduladas colinas del territorio de Wyoming, 1876. Su viaje desde Boston había sido largo y arduo, pero ahora que se encontraba ante lo que sería su hogar en un futuro previsible, se preguntaba si había cometido un terrible error. La carta del señor Ethan James había sido muy clara. Un viudo buscaba una institutriz para su hijo de 9 años en la ciudad fronteriza de Sweetwater Springs. Lo que la carta no mencionaba era el aislamiento, la inmensidad de la tierra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ni la mirada inquietante del hombre que ahora se acercaba a ella desde el granero. La señorita Blackwell, supongo. Su voz era grave, áspera por los años a la intemperie. Ethan James era alto, con los hombros anchos bajo una camisa de algodón gastada. Tenía el rostro bronceado y curtido por el sol, con una mandíbula fuerte sombreada por la barba de un día. Pero fueron sus ojos los que le llamaron la atención, de un azul penetrante, como el cielo después de una tormenta, y llenos de un cansancio que le partió el corazón. Sí, señor James, gracias por recibirme. Abigail enderezó la espalda, decidida a no mostrar lo abrumada que se sentía. A los 23 años, había dejado atrás todo lo que le era familiar para aceptar este puesto. La Academia para Damas de Boston, donde había enseñado, había cerrado tras problemas financieros y, sin familia que la apoyara, el anuncio en el periódico le había parecido una providencia. Espero que el viaje no haya sido demasiado difícil. Él cogió su baúl y lo levantó con facilidad. No hay muchas mujeres dispuestas a venir hasta aquí para enseñar a un solo niño. Creo que todos los niños merecen una educación, señor James, independientemente de dónde vivan. Ella lo siguió hacia la casa, con las botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda. Y en su carta mencionaba, su hijo tiene una mente ágil. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. A veces es demasiado rápido. Se detuvo en la puerta. Señorita Blackwell, debo advertirle. Samuel no ha hablado mucho desde que su madre falleció el año pasado. No se lo tome como algo personal si no se muestra muy cordial al principio. Abigail asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Entiendo lo que es la pérdida, señor James. No le presionaré. El interior de la casa estaba sorprendentemente bien cuidado para ser un hogar sin el toque femenino. Muebles sencillos pero limpios llenaban la sala principal, con una chimenea de piedra que dominaba una de las paredes. Ethan dejó su baúl en el suelo y llamó. Samuel, ven a conocer a la señorita Blackwell. Una pequeña figura apareció en lo alto de las escaleras, dudando antes de bajar lentamente. El niño tenía los ojos azules de su padre, pero sus rasgos eran más finos y su cabello era de un tono marrón más claro. Se detuvo en el último escalón y miró a Abigail con una expresión solemne que parecía demasiado madura para su joven rostro. Samuel, esta es la señorita Blackwell. Ha venido desde Boston para ser tu profesora. La voz de Ethan era suave cuando se dirigía a su hijo, revelando una ternura que contrastaba con su aspecto rudo. Abigail sonrió cálidamente, inclinándose ligeramente para mirar al niño a los ojos. Hola, Samuel. Me alegro mucho de conocerte. El niño la miró a ella y luego a su padre antes de asentir ligeramente con la cabeza. No era mucho, pero Abigail lo consideró un comienzo. Te mostraré tu habitación, dijo Ethan. Puedes descansar un poco antes de cenar. Samuel, ¿por qué no ayudas a la señora Henderson en la cocina? Cuando el niño desapareció por la puerta, Ethan volvió a coger su baúl. La señora Henderson viene de la ciudad 3 veces por semana para ayudar con la cocina y otras tareas. Estará aquí hoy y mañana, y volverá el viernes. Abigail lo siguió por las escaleras, consciente de repente de la gran diferencia entre su vida en Boston y lo que le esperaba. Señor James, debo decirle que, aunque tengo experiencia en la enseñanza de materias académicas, es posible que necesite algo de tiempo para adaptarme a la vida en el campo. Él la miró y por un momento ella creyó ver diversión en sus ojos. La gente de ciudad suele hacerlo, señorita Blackwell, pero no se preocupe, no esperamos que cuide del ganado o domine caballos. Solo tiene que enseñar a mi hijo y quizá ayudarle a recuperar la voz.
Su habitación era pequeña pero agradable, con una cama estrecha, una cómoda y un pequeño escritorio debajo de una ventana que daba al extenso rancho. A lo lejos podía ver a unos hombres trabajando con el ganado en un corral, y más allá, las montañas se alzaban majestuosas contra el cielo. «Es precioso», dijo, genuinamente impresionada por las vistas. «Me alegro de que le guste». Ethan dejó su baúl en el suelo. «La cena es a las 6. Las aulas están abajo. La última puerta a la izquierda. He puesto algunos libros y demás, pero dígame si necesita algo más». «Gracias, señor James, lo haré». Se quedó un momento en la puerta. «Señorita Blackwell, quiero ser sincero con usted. Esto no es Boston. Aquí la vida es más dura, pero a su manera es buena. Espero que le dé una oportunidad a Samuel y a este lugar antes de decidir que no es para usted». La sinceridad de su voz la conmovió. «Lo haré, señor James, se lo prometo». Después de que él se marchara, Abigail se sentó en el borde de la cama y acarició con los dedos la sencilla colcha. Pensó en el chico callado de ojos tristes y en su padre, un hombre que claramente llevaba el peso del dolor sobre sus hombros. Esto no era lo que había imaginado cuando subió al tren en Boston, pero tal vez era exactamente donde necesitaba estar. A la mañana siguiente, Abigail se levantó con el sol, decidida a causar una buena impresión en su primer día. Se vistió con su vestido más práctico, azul marino, con un modesto cuello blanco, y se recogió el pelo castaño rojizo en un sencillo moño. Cuando bajó a la cocina, encontró a Ethan allí tomando café en la mesa, mientras Samuel comía en silencio unas gachas. «Buenos días», dijo ella alegremente. Ethan se levantó, un gesto de respeto que la sorprendió. «Buenos días, señorita Blackwell. ¿Café?» «Sí, gracias». Cogió la taza que le ofrecían y se sentó frente a Samuel. «¿Estás listo para nuestra primera lección de hoy?» El niño levantó la vista de su tazón y la observó durante un largo momento antes de asentir levemente con la cabeza. «Samuel ha estado haciendo sus sumas y leyendo por su cuenta», explicó Ethan, volviéndola a sentarse. Su madre le enseñó hasta que no terminó la frase, pero no era necesario. «Bueno, me impresiona que hayas continuado con tus estudios, Samuel», dijo Abigail, dirigiéndose directamente al niño. «Eso demuestra una verdadera dedicación». Por un breve instante, algo parecido al orgullo brilló en los ojos del niño. «Hoy tengo que ir al Prado del Norte», dijo Ethan, terminando su café. «Tenemos que trasladar el ganado antes de que cambie el tiempo. Volveré para la cena». Después del desayuno, Abigail siguió a Samuel a la sala de estudio. Era un espacio pequeño pero bien iluminado, con un escritorio y una silla robustos para Samuel y otro más grande para ella. Las estanterías cubrían una pared, medio llenas con una ecléctica colección de volúmenes, algunos cuentos infantiles, libros de referencia y varios clásicos. «Tu padre me ha dicho que te gusta leer», dijo Abigail pasando los dedos por los lomos. «¿Cuál es tu favorito?» Samuel dudó. Luego se acercó a la estantería y sacó una copia muy gastada de Robinson Crusoe. «Ah, aventura, una excelente elección». Ella sonrió y cogió el libro. «Mi padre solía leérmelo cuando tenía tu edad». Por primera vez, la curiosidad pareció despertarse en la expresión del niño. «¿Empezamos a leer entonces?», sugirió ella, y él asintió con la cabeza y se sentó en el escritorio. La mañana pasó rápidamente mientras Abigail evaluaba las habilidades de Samuel. A pesar de su silencio, era notablemente inteligente y tenía un buen dominio de la lectura y las matemáticas básicas. Necesitaba mejorar su escritura, pero su comprensión era excelente. Cuando hicieron una pausa al mediodía, Abigail sintió un creciente respeto por este niño tranquilo y reflexivo que claramente había perseverado a pesar de su pérdida. «Lo has hecho muy bien esta mañana, Samuel», le dijo mientras caminaban hacia la cocina para almorzar. «Estoy deseando que llegue la clase de geografía de esta tarde». Para su sorpresa, él extendió la mano y le tocó brevemente la mano, como para darle las gracias, antes de entrar corriendo en la cocina. La señora Henderson, una mujer regordeta y alegre de unos 50 años, estaba preparando sándwiches. «Ahí estás. ¿Cómo ha ido la clase?» «Muy bien»,
respondió Abigail, sonriendo a Samuel. Su hijo es todo un erudito, señora Henderson. La anciana se rió entre dientes. Oh, no es mío, querida. Mis hijos ya son mayores y tienen sus propios hijos. Solo vengo a ayudar al señor James con la cocina y la limpieza. Lo hago desde que falleció la pobre señora James, ya veo. Abigail se sintió avergonzada por su error. Siento la confusión. No pasa nada. La señora Henderson le dio una palmadita en el brazo. Ahora coman, los dos. Las mentes en crecimiento necesitan alimento. Durante el almuerzo, Abigail intentó entablar conversación con Samuel, haciéndole preguntas sencillas de sí o no que él podía responder con un movimiento de cabeza. Aunque permaneció en silencio, ella notó que él escuchaba atentamente todo lo que ella decía. Por la tarde, exploraron un gran mapa de los Estados Unidos que Abigail había traído consigo. Samuel mostró un interés especial por los territorios occidentales, trazando con el dedo el curso de los ríos y las cadenas montañosas. ¿Has viajado alguna vez fuera de Wyoming?, preguntó Abigail antes de recordar que él no hablaba. Lo siento, esa no es una pregunta que se pueda responder con un sí o un no. Para su sorpresa, Samuel cogió una pizarra y una tiza, escribió no con letras cuidadosas y luego añadió, ¿y tú? El corazón de Abigail dio un salto ante esta pequeña comunicación. Sí, nací en Massachusetts, pero he visitado Nueva York, Pensilvania e incluso una vez la ciudad de Washington antes de venir aquí, escribió Samuel de nuevo. ¿Cómo es el océano? Es magnífico, respondió ella, con la voz suavizada por el recuerdo. Agua azul infinita hasta donde alcanza la vista, con olas que rompen contra la orilla. El aire huele a sal y si tienes suerte, puedes ver barcos en el horizonte que vienen de tierras lejanas. Los ojos del niño se agrandaron y escribió, «Quiero verlo algún día». «Quizás lo veas», dijo ella con dulzura. «El mundo está lleno de maravillas esperando a ser descubiertas». Cuando terminó la lección, Samuel la sorprendió escribiendo «gracias» en su pizarra antes de guardar cuidadosamente sus libros. Esa noche, cuando Ethan regresó, cansado y cubierto de polvo tras un día de trabajo, Abigail estaba ansiosa por compartir el progreso. «Samuel se ha comunicado conmigo hoy», le dijo mientras se sentaban a la mesa para cenar. Escribió en su pizarra. Ethan levantó la cabeza de golpe y miró a su hijo. «¿En serio?». Samuel bajó la cabeza, interesándose de repente por su plato de estofado. Eso es una buena noticia». La voz de Ethan se quebró por la emoción. «¿De qué habéis hablado?». «De geografía», preguntó Abigail, percibiendo la timidez de Samuel y el océano. Samuel expresó su interés en verlo algún día. «¿De verdad?». Ethan miró a su hijo con una mezcla de sorpresa y algo parecido a la esperanza. «Bueno, quizá algún día hagamos un viaje al este, hijo». Por un breve instante, los ojos de Samuel se encontraron con los de su padre, y Abigail fue testigo de algo que pasó entre ellos. Una conexión que tal vez había estado latente desde la pérdida de la madre del niño. Después de que Samuel se acostara, Abigail se quedó en la cocina, ayudando a lavar los platos. Ethan los secó, con movimientos metódicos. «Señorita Blackwell», dijo finalmente, «no sé qué ha hecho hoy, pero gracias». «No hice nada especial, señor James. Samuel es un niño excepcional. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara». Ethan dejó el plato. Estaba secando, con las manos agarradas al borde de la encimera. Su madre, Catherine, murió de fiebre la primavera pasada. Samuel estuvo con ella hasta el final. No ha dicho una palabra desde entonces. El corazón de Abigail se compadeció tanto del padre como del hijo. «Lo siento mucho. El médico del pueblo dice que es una especie de shock y que recuperará la voz cuando esté preparado». Ethan negó con la cabeza, pero a veces me preocupa que nunca lo haga. Abigail terminó suavemente. «Yo creo que lo hará, señor James. Ya está intentándolo a su manera. Dale tiempo». Ethan la miró y entonces la miró de verdad, como si la viera claramente por primera vez. «Hoy me ha dado esperanza, señorita Blackwell. Eso no es poca cosa». Bajo su intensa mirada, Abigail sintió que una calidez se extendía por su cuerpo que no tenía nada que ver con la estufa de la cocina. «Buenas noches, señor James», dijo, sintiendo de repente la necesidad de retirarse. «Buenas noches, señorita Blackwell».
Su voz la siguió por las escaleras, instalándose en algún lugar de su pecho como una brasa. Los días adquirieron un ritmo cómodo. Cada mañana, Abigail y Samuel pasaban horas en el aula explorando la literatura, las matemáticas, las ciencias y la historia. El niño seguía comunicándose por escrito, y sus notas se hacían cada vez más largas y complejas. Por las tardes, cuando el tiempo lo permitía, salían al aire libre para estudiar la naturaleza, identificar plantas, observar insectos o dibujar el magnífico paisaje. Ethan solía estar fuera durante el día, gestionando el rancho con su pequeño equipo de vaqueros, pero cada noche se aseguraba de preguntar por los progresos de Samuel. Abigail se dio cuenta de que esperaba con ilusión esas conversaciones, ver cómo se iluminaba el rostro de Ethan al conocer los logros de su hijo. Una fresca tarde de octubre, unas 3 semanas después de la llegada de Abigail, decidió llevar las clases de Samuel al aire libre. Se instalaron bajo un gran álamo cerca del arroyo que atravesaba la propiedad. Hoy, dijo ella, abriendo un libro de poesía, he pensado que podríamos probar algo diferente. La poesía nos ayuda a expresar sentimientos que a veces son difíciles de expresar con palabras cotidianas. Samuel parecía escéptico, pero tomó el libro cuando ella se lo ofreció. Este es de William Wordsworth, explicó ella. Trata sobre la belleza de la naturaleza y cómo permanece con nosotros incluso cuando estamos lejos de ella. Mientras leía, vagaba solitario como una nube. La expresión de Samuel pasó de la duda al interés. Cuando terminó, le pidió que escribiera sus pensamientos en su pizarra. Lo pensó un momento y luego escribió. Las flores en su mente son como recuerdos de mamá. Abigail tuvo que contener las lágrimas que le brotaron de repente. Sí, Samuel, es una observación preciosa. Los recuerdos son cosas preciosas que podemos llevar siempre con nosotros. Él asintió y luego escribió algo más. ¿Tú también tienes recuerdos tristes? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, admitió. Perdí a mis padres cuando tenía 16 años. Murieron en un accidente de carruaje. Samuel abrió mucho los ojos y escribió. ¿Quién te cuidó? Mi tía durante un tiempo, pero no estaba bien. Cuando cumplí 18 años, empecé a dar clases en una escuela para niñas en Boston. Ese se convirtió en mi hogar. Ella sonrió con dulzura. Ambos hemos sufrido pérdidas, Samuel, pero también hemos encontrado formas de seguir adelante. El chico estudió su rostro y luego escribió deliberadamente. Me alegro de que hayas venido aquí. Esas sencillas palabras la conmovieron profundamente. Yo también me alegro, Samuel. Volvían a la casa cuando vieron a Ethan cabalgando hacia ellos, con su caballo al galope. Desmontó con un movimiento fluido, con expresión preocupada. Señorita Blackwell, ha habido un accidente en la ciudad. El marido de la señora Henderson se ha caído del tejado que estaba reparando. Ella ha ido a atenderlo, pero no podrá venir por un tiempo. Lo siento mucho, dijo Abigail. ¿Hay algo que podamos hacer? He enviado a uno de los hombres con comida y provisiones. Ethan se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo. Pero me temo que tendremos que arreglárnoslas sin su ayuda durante un tiempo. Bueno, dijo Abigail con pragmatismo. Puede que no sea la señora Henderson, pero sin duda sé preparar comidas. Puede que mi cocina no sea sofisticada, pero es comestible. Ethan esbozó una leve sonrisa. Comestible es todo lo que pedimos, señorita Blackwell. Samuel tiró de la manga de Abigail y levantó su pizarra. Yo también puedo ayudar. Ethan leyó las palabras y su expresión se suavizó. Eso es muy considerado, hijo. Esa noche, Abigail y Samuel trabajaron juntos en la cocina preparando una sencilla comida a base de frijoles, pan de maíz y jamón. Aunque tenía poca experiencia cocinando en una estufa de leña, Abigail descubrió que Samuel era un ayudante inesperadamente experto, que le enseñó dónde se guardaban los ingredientes y a qué temperatura debía estar la estufa para diferentes platos. Cuando Ethan entró desde el granero, el olor a pan de maíz recién hecho inundaba la cocina. Se detuvo en la puerta, observando cómo Abigail y Samuel ponían la mesa juntos, con una agradable camaradería entre ellos. Algo huele muy bien, dijo, quitándose el sombrero. Abigail se giró, con una raya de harina en la mejilla.
Samuel ha sido una ayuda excelente. ¿Sabías que sabe mucho de cocina? ¿Es eso cierto? Ethan colgó el sombrero en un gancho junto a la puerta. Su madre empezó a enseñarle desde pequeño. Decía que todo hombre debería saber moverse por la cocina. Era una mujer sabia, dijo Abigail en voz baja. Durante la cena, Abigail se dio cuenta de que Ethan la observaba cuando creía que ella no lo veía. Había algo en su mirada que le aceleraba el pulso, una calidez que antes no había. Con el paso de las semanas, Abigail se encontró asumiendo más tareas domésticas en ausencia de la señora Henderson. Ella y Samuel establecieron una rutina: las mañanas para las lecciones, las tardes para las tareas domésticas y una educación más práctica. Ella le enseñaba literatura y matemáticas, y él le enseñaba a batir mantequilla y a cuidar el huerto. Ethan observaba estos cambios con silenciosa admiración. Una noche, mientras Abigail tejía junto al fuego, después de que Samuel se hubiera acostado, él se unió a ella en la sala de estar. «Te has adaptado bien», comentó, sentándose en la silla frente a ella. «Mejor de lo que esperaba, si soy sincero». Abigail sonrió, sin dejar de mover las agujas con su ritmo constante. «Yo también me he sorprendido a mí misma. Nunca imaginé que encontraría tanta satisfacción en batir mantequilla o recoger huevos. Es una vida diferente a la de Boston. Sí, pero tiene una claridad. Aquí todo tiene un propósito. En Boston, gran parte de la sociedad parecía basada en la apariencia». Hizo una pausa y lo miró. «Espero que no suene ingenuo, en absoluto». Sus ojos reflejaban la luz del fuego. «Siempre he sentido lo mismo por este lugar. Es real, de una forma que las ciudades no lo son». Se sumieron en un cómodo silencio. El único sonido era el clic de sus agujas de tejer y el crepitar del fuego. «Señorita Blackwell», dijo él finalmente, «hoy he recibido una carta de la señora Henderson. Su marido está mejorando, pero pasará al menos un mes antes de que ella pueda regresar. Me alegro de que se esté recuperando», dijo Abigail con sinceridad. «Y, por favor, no se preocupe por la casa. Samuel y yo nos las arreglamos bien». «Eso no me preocupa». Ethan se inclinó hacia adelante, con los antebrazos apoyados en las rodillas. La contrataron como institutriz, no como ama de llaves. «No quiero que se sienta obligada a asumir un trabajo que no formaba parte de nuestro acuerdo. No me importa, de verdad». Dejó a un lado su labor de punto. Además, es bueno para Samuel ver que se aprende en todas partes, no solo en los libros. Ethan estudió su rostro a la luz del fuego. «Es buena para él, señorita Blackwell. No lo había visto tan interesado desde antes de que Catherine muriera». El cumplido la emocionó más de lo que quería admitir. «Es un chico extraordinario, señor James. Es un privilegio enseñarle». «Ethan», dijo de repente. «Por favor, llámeme Ethan. El señor James me hace sentir como mi padre», sonrió ella, sintiendo un extraño cosquilleo en el pecho. «Entonces debe llamarme Abigail». «Abigail», repitió él, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre. «Le queda bien». El domingo siguiente, Ethan sugirió que todos fueran a la iglesia del pueblo. Sería la primera visita de Abigail a Sweetwater Springs desde su llegada. Se vistió con cuidado con su mejor vestido azul y ayudó a Samuel con la corbata antes de salir en la carreta. Sweetwater Springs era una comunidad pequeña pero en crecimiento, con una calle principal llena de negocios, una tienda general, un banco, un salón y varios otros establecimientos. La iglesia blanca de tablillas se encontraba en un extremo de la calle, con su campanario elevándose por encima de los demás edificios. Al acercarse, Abigail se sintió repentinamente nerviosa. «¿Habrá mucha gente?», preguntó. «La mayoría de la ciudad acude al servicio dominical», respondió Ethan, ayudándola a bajar del carro. «Hace tiempo que Samuel y yo no asistimos. El interior de la iglesia estaba casi lleno. Las cabezas se giraron cuando entraron, y las miradas curiosas se dirigieron a Abigail. Ethan los condujo a un banco cerca del fondo, con Samuel entre ellos. Durante todo el servicio, Abigail fue consciente de las miradas y los susurros ocasionales. Cuando terminó, varias personas se acercaron a ellos y se presentaron con la franca curiosidad propia de una pequeña comunidad.
Así que usted es la profesora que el señor James ha contratado para el joven Samuel, dijo una mujer regordeta de mirada amable. Soy Martha Wilson, la esposa del médico. Encantada de conocerla, respondió Abigail, estrechándole la mano. ¿Qué le parece nuestro pequeño rincón de Wyoming? Preguntó un señor mayor que se presentó como el juez Parker. Es precioso, respondió Abigail con sinceridad. El paisaje no se parece a nada que haya visto antes. La señorita Blackwell es de Boston, explicó Ethan, con la mano protectora sobre el hombro de Samuel. ¿Boston?, exclamó una joven con un elaborado peinado rubio. Dios mío, ¿qué la trae por aquí? Su tono tenía un matiz de incredulidad que rayaba en la grosería. La oportunidad de enseñar, respondió Abigail con sencillez, y de conocer otra parte de nuestro país. Bueno, seguro que debe de ser todo un cambio, dijo la mujer, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soy Vivian Cooper. Mi padre es el dueño del banco. Se volvió hacia Ethan, cambiando por completo su actitud. Ethan, hace mucho que no vienes al pueblo. Te echamos de menos en nuestras cenas dominicales. Abigail notó la forma posesiva en que Vivian colocó la mano sobre el brazo de Ethan y sintió una punzada inesperada de algo que no le apetecía examinar. He estado ocupado con el rancho, respondió Ethan, con un tono educado pero distante. Abigail, Samuel y yo solemos cenar en el restaurante del hotel después de la iglesia. ¿Les gustaría acompañarnos? La sonrisa de Vivian se tensó al oír que utilizaba el nombre de pila de Abigail. Me encantaría. Gracias, respondió Abigail extrañamente complacida por el destello de irritación en el rostro de Vivian. El comedor del hotel estaba abarrotado, pero era agradable, con manteles blancos y una comida sorprendentemente buena. Mientras comían, Ethan señaló a varios habitantes del pueblo y le contó a Abigail una breve historia de Sweetwater Springs. El pueblo solo lleva aquí unos 15 años, explicó. Empezó como un puesto comercial y creció cuando encontraron plata en las colinas. El auge no duró, pero se quedó suficiente gente como para construir una comunidad. ¿Cuánto tiempo lleva aquí tu rancho?, preguntó Abigail. Mi padre lo fundó hace 20 años. Yo era solo un niño cuando vinimos al oeste desde Missouri. Su expresión se volvió distante. Tenía una visión de lo que esta tierra podría ser. ¿Y tú has continuado con esa visión? Asintió lentamente. Lo intenté. No siempre ha sido fácil, pero es una buena vida. Samuel, que había estado comiendo en silencio su roast beef, de repente tocó el brazo de Abigail. Señaló discretamente hacia una mesa en la esquina donde Vivian Cooper estaba sentada con una pareja mayor. Su mirada se desviaba con frecuencia hacia su mesa. Abigail reprimió una sonrisa. Sí, yo también lo he notado, susurró. Ethan siguió su mirada hacia el interior. El padre de Vivian lleva años intentando emparejarnos, explicó en voz baja. Nunca lo he fomentado, pero ella es muy persistente. Es muy guapa, observó Abigail, sintiéndose obligada a señalar lo obvio. La belleza no lo es todo, respondió Ethan, mirándola a los ojos al otro lado de la mesa. El viaje de vuelta al rancho fue tranquilo. Samuel se quedó dormido apoyado en el hombro de Abigail mientras la carreta traqueteaba por el polvoriento camino. Ethan los miró y su expresión se suavizó al verlos. Confía en ti, dijo en voz baja. No le resulta fácil. El sentimiento es mutuo, respondió Abigail, acariciando suavemente el pelo del niño. Cuando llegaron a casa, Ethan llevó al dormido Samuel a su habitación mientras Abigail se preparaba para acostarse. Más tarde, incapaz de dormir, se quedó de pie junto a la ventana, contemplando el vasto cielo nocturno. Las estrellas parecían increíblemente brillantes y cercanas. La Vía Láctea era una banda luminosa que atravesaba la oscuridad. Un movimiento abajo llamó su atención. Ethan caminaba lentamente hacia el granero, su silueta recortada contra el paisaje iluminado por la luna. Se detuvo a mitad de camino e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar las mismas estrellas que ella estaba contemplando. En ese momento, a pesar de la distancia que los separaba, Abigail se sintió extrañamente conectada con este hombre tranquilo y complejo que llevaba su dolor con tanta dignidad. Se preguntó cómo sería estar a su lado bajo ese cielo estrellado,
para compartir la belleza y la inmensidad de este lugar que cada día se parecía más a un hogar. La idea la emocionaba y la asustaba a la vez. A medida que octubre daba paso a noviembre, el aire se volvía más cortante y las mañanas solían ser heladas. Abigail y Samuel continuaron con sus lecciones, pero ahora incluían habilidades más prácticas. Cómo conservar los alimentos para el invierno, los fundamentos del cuidado de los animales e incluso carpintería básica. La confianza de Samuel crecía día a día, aunque seguía sin hablar en voz alta. Una tarde, mientras terminaban una lección de ciencias sobre los patrones climáticos, Samuel escribió en su pizarra: ¿Te irás cuando llegue el invierno? La pregunta tomó a Abigail por sorpresa. No, Samuel. Mi acuerdo con tu padre era por al menos un año. No tengo intención de irme pronto. El alivio se reflejó en el rostro del niño, seguido de una nueva pregunta. ¿Te gusta estar aquí? Mucho, respondió ella con sinceridad. Me he encariñado mucho con este lugar y con la gente que vive aquí. Samuel estudió su rostro y luego escribió con deliberada atención. Creo que a P también le gusta tenerte aquí. Abigail sintió que se le enrojecían las mejillas. Bueno, espero estar haciendo un buen trabajo enseñándote. El niño puso los ojos en blanco, como suelen hacer los niños de 9 años, indicando claramente que no era eso lo que quería decir, pero no insistió en el tema. Esa noche, Ethan regresó de un viaje a un rancho vecino con noticias. Un comprador de ganado de Chicago vendrá la semana que viene, anunció durante la cena. Quiere ver nuestro ganado antes de que empiece a nevar. ¿Es eso una buena noticia?, preguntó Abigail, pasándole el pan de maíz. Podría serlo. Si le gusta lo que ve, quizá consigamos un contrato para los terneros de primavera. La expresión de Ethan era cautelosamente optimista. Eso significaría cierta estabilidad para el rancho. Samuel montó en la pequeña pizarra que ahora llevaba consigo a todas partes. ¿Puedo ayudar con el ganado? Ethan sonrió. Pensé que lo preguntarías. Sí, puedes ayudar, pero solo desde la valla. Esos novillos son demasiado grandes para que puedas manejarlos. El chico sonrió radiante y volvió a escribir. Puede venir también la señorita Abigail. Ethan miró a Abigail con diversión en los ojos. Eso depende de la señorita Abigail. No todas las damas quieren pasar el día mirando vacas. Me interesaría ver cómo funciona el rancho, dijo Abigail, sorprendida de su propio entusiasmo. Si no estorbo, claro. Nunca estorbarás, respondió Ethan, suavizando la voz de una manera que le aceleró el pulso. El día de la visita del comprador de ganado amaneció despejado y frío. Abigail se vistió abrigada con su falda y botas más resistentes, y se envolvió los hombros con un chal de lana. Samuel ya estaba en la mesa del desayuno cuando ella bajó, con su entusiasmo evidente en su energía inquieta. Ethan entró desde fuera trayendo consigo una ráfaga de aire frío. El ganado está reunido en el pastizal sur, informó. Jake y los chicos lo tienen clasificado y listo. Después de un desayuno rápido, salieron en la carreta, con Samuel sentado entre Abigail y Ethan en el asiento. El pastizal sur estaba a 1 milla de la casa, una gran zona cercada donde varias docenas de reses pastaban tranquilamente. 3 vaqueros a caballo mantenían el rebaño controlado, mientras un cuarto abría la puerta de un corral más pequeño. Ethan ayudó a Abigail a bajar del carro, con las manos en su cintura un momento más de lo necesario. El señor Harrison debería llegar pronto, dijo, con el aliento visible en el aire frío. Mientras tanto, le mostraré lo que estamos haciendo. Mientras caminaban hacia la valla del corral, le explicó el programa de cría que había estado desarrollando, seleccionando ganado por rasgos específicos, resistencia, buena producción de carne y temperamento dócil. Este es el resultado de 5 años de trabajo, dijo con orgullo, señalando a los animales grandes y sanos. Mejor que cualquier cosa que criara mi padre, y él era considerado uno de los mejores ganaderos del territorio. Son impresionantes, dijo Abigail, y lo decía en serio. Aunque sabía poco sobre ganado, incluso ella podía ver que se trataba de animales excepcionales. Samuel se subió al travesaño inferior de la valla para ver mejor y señaló con entusiasmo a un novillo separado de los demás.
Ese es Thunder, explicó Ethan. Samuel lo bautizó la primavera pasada, cuando nació durante una tormenta. Es descendiente de mi mejor toro y mi mejor vaca. Podría ser la base de nuestra próxima línea de cría. Abigail observó cómo Samuel contemplaba con admiración al joven animal, viendo la conexión entre el niño y la bestia. «Tiene tu ojo para la calidad», observó. Ethan asintió con expresión orgullosa. «Sí, lo tiene». Catherine siempre decía que había nacido para ser ganadero. El sonido de unos cascos que se acercaban anunció la llegada del comprador de ganado. Un hombre corpulento, con un abrigo caro acompañado por uno de los vaqueros de Ethan. «Señor Harrison», lo saludó Ethan, extendiendo la mano. «Bienvenido a Rocking J». «James», respondió Harrison, desmontando con un gruñido. «¿Son estos los Shorthorns de los que me escribió?» «Sí, señor. Las mejores líneas de sangre del territorio». Harrison se ajustó las gafas y observó críticamente al ganado. «Echemos un vistazo más de cerca». Durante la siguiente hora, Ethan y Harrison inspeccionaron los animales, discutiendo sobre pesos, conversión alimenticia y otros detalles que escapaban al entendimiento de Abigail. Samuel los siguió atentamente, absorbiéndolo todo. En un momento dado, Harrison hizo una pregunta sobre los hábitos alimenticios del ganado en invierno, y Samuel escribió rápidamente la respuesta en su pizarra, tirando de la manga de Ethan para enseñársela. «Mi hijo tiene razón», dijo Ethan, leyendo la pizarra. «Complementamos el heno con una mezcla de cereales que he desarrollado yo mismo. Les ayuda a mantener el peso durante el peor invierno». Harrison arqueó una ceja. «Tienes un chico inteligente, James, y tranquilo, además, una combinación poco común». Miró a Abigail, y esta es la señora de James, supongo. Antes de que Abigail pudiera corregirlo, Ethan dijo con suavidad: «Esta es la señorita Blackwell, la profesora de Samuel. Lleva con nosotros desde septiembre». «Ah, una institutriz del este, por su acento», preguntó Harrison a Abigail. «Sí, soy de Boston», respondió ella. «Bueno, señorita Blackwell, apuesto a que aquí también está recibiendo una buena educación». Harrison se volvió hacia Ethan. «Me gusta lo que veo, James. Hablemos de números». Mientras los hombres se alejaban para discutir negocios, Samuel tiró de la mano de Abigail y la llevó hasta la valla, donde Thunder los observaba con curiosidad. «Es precioso», dijo Abigail, admirando el pelaje brillante y los ojos claros del joven toro. Samuel asintió con entusiasmo y escribió: «Papá dice que es especial. Va a ser famosa a nuestra manada. Tu padre está muy orgulloso de lo que ha construido aquí», observó Abigail. «Y también está orgulloso de ti». El niño se quedó pensativo. Escribió lentamente: «A veces creo que le entristece que yo no hable». A Abigail le dolió el corazón al ver la percepción de este niño. «Samuel, tu padre te quiere tal y como eres. No está triste por ti. Solo quiere que seas feliz». Samuel lo pensó y luego escribió: «Ahora soy más feliz porque tú estás aquí». A Abigail se le llenaron los ojos de lágrimas. «Yo también soy más feliz, Samuel». El negocio concluyó con éxito y Harrison aceptó comprar un número considerable de terneros de primavera a un precio superior. Mientras regresaban a casa, Ethan estaba muy animado. «Este contrato lo cambia todo», le dijo a Abigail. «Con las ventas garantizadas, podemos ampliar el rebaño, tal vez incluso construir ese nuevo granero que he estado planeando». «Me alegro mucho por ti», dijo Abigail, genuinamente feliz por su éxito. Samuel, sentado entre ellos, escribió en su pizarra: «¿Podemos celebrarlo?». Ethan se rió con un sonido rico y cálido que Abigail se dio cuenta de que rara vez había oído. «Sí, hijo, podemos celebrarlo. ¿Qué tienes en mente?». Samuel lo pensó y luego escribió: «Tarta, que sea tarta». Ethan estuvo de acuerdo. «Señorita Abigail, ¿estaría dispuesta a ayudar con esa tarea? Me temo que mis habilidades para hacer tartas son inexistentes». «Estaría encantada», respondió ella, haciendo mentalmente un inventario de los ingredientes que tenían a mano. «¿De manzana o de bayas?». «De manzana», escribió Samuel con decisión. Esa noche, después de una abundante cena, disfrutaron de gruesas rebanadas de tarta de manzana cubiertas con nata fresca. La cocina estaba cálida y fragante, el ambiente relajado y festivo.
Mientras Abigail recogía los platos, Ethan la detuvo con una suave mano en su brazo. «Déjalos por ahora», dijo. «Tengo algo que enseñaros a los dos». Curiosos, Abigail y Samuel lo siguieron al salón, donde abrió un cajón de su escritorio y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «He estado guardando esto», explicó, entregándoselo a Samuel. «Parece que esta noche es el momento adecuado». Samuel desenvolvió el paquete con cuidado, revelando una pequeña caja de madera. Dentro había un reloj de bolsillo, cuya caja plateada brillaba a la luz de la lámpara. «Era de tu abuelo», dijo Ethan, con voz baja y emocionada. «Me lo regaló cuando cumplí 10 años. He estado esperando el momento adecuado para dártelo». Samuel se quedó mirando el reloj, pasando los dedos por el grabado de la tapa. Entonces, para sorpresa de Abigail, levantó la vista hacia su padre y le susurró: «Gracias, papá». Las palabras eran apenas audibles, entrecortadas por la enfermedad, pero inconfundibles. Ethan se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «Samuel», susurró. El chico tragó saliva y volvió a decir con un poco más de fuerza: «Gracias». Ethan se arrodilló ante su hijo y lo abrazó con fuerza. «De nada, hijo, de nada». Abigail se llevó una mano a la boca, con lágrimas corriendo sin control por sus mejillas al presenciar ese momento milagroso. Padre e hijo se abrazaron, ambos llorando ahora, rompiendo por fin años de silencio. Después de un largo momento, Ethan se apartó lo suficiente para mirar a la cara a su hijo. «Tu voz, la he echado tanto de menos, lo siento», susurró Samuel. «Estaba atascada». «No tienes por qué disculparte», le aseguró Ethan, con la voz cargada de emoción. «Tómate todo el tiempo que necesites». Samuel se volvió hacia Abigail, con los ojos azules llenos de lágrimas. «Señorita Abigail», dijo con cuidado, como si estuviera probando cómo sonaba su nombre en su lengua, «no llores». Ella se rió entre lágrimas y le abrió los brazos. Él se acercó a ella rápidamente y la rodeó con sus pequeños brazos por la cintura. «Son lágrimas de felicidad, Samuel, las más felices». Por encima de la cabeza del niño, sus ojos se encontraron con los de Ethan. La mirada que él le dirigió era de una gratitud tan profunda, una emoción tan abierta, que le robó el aliento. En ese momento, algo cambió entre ellos, un reconocimiento, una aceptación de los sentimientos que habían ido creciendo constantemente desde su llegada. Más tarde, después de que Samuel se hubiera ido a la cama, agotado pero emocionado por el ajetreado día, Abigail y Ethan se sentaron frente al fuego, con un silencio cómodo entre ellos, pero cargado de pensamientos tácitos. «No sé cómo darte las gracias», dijo Ethan finalmente, en voz baja. «No tienes que darme las gracias», respondió Abigail. «Samuel hizo el trabajo duro por sí mismo, pero no lo habría hecho sin ti». Ethan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Has devuelto a esta casa algo que creía perdido para siempre». «¿Qué es?», preguntó ella en voz baja. «Esperanza», respondió él simplemente. «Luz». El peso de sus palabras se posó sobre ella como un manto. Ethan levantó una mano para detenerla. «Sé que esto no es lo que esperabas. Viniste para enseñar a mi hijo a no enredarse en nuestras vidas». «No me siento enredada», dijo ella con cautela. «Me siento conectada». Sus ojos tan azules a la luz del fuego buscaron los de ella. «¿Es eso suficiente? Esto no es Boston, Abigail. La vida aquí es dura, especialmente para una mujer acostumbrada a las comodidades de la ciudad». «No he echado de menos esas comodidades», le dijo ella con sinceridad. «Aquí he encontrado algo que nunca tuve en Boston». «¿Cuál es ese propósito? ¿Pertenecer?». Ella dudó y luego añadió en voz baja: «Una familia». Algo cambió en la expresión de Ethan, apareciendo una vulnerabilidad que rara vez permitía mostrar. «Cuando Catherine murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado. Nunca esperé». «Yo tampoco», admitió Abigail. «Cuando respondí a tu anuncio, solo buscaba un empleo, un lugar donde poner en práctica mis habilidades. Nunca imaginé que encontraría esto». «¿Y qué es esto exactamente?», preguntó él, con una voz apenas superior a un susurro. Abigail respiró hondo y reunió valor.
Un lugar donde me siento realmente yo misma, gente a la que he llegado a querer profundamente. Ella le miró fijamente a los ojos. Un hombre que me hace pensar en posibilidades que hacía tiempo que había abandonado. Ethan se levantó bruscamente y se acercó a la ventana para mirar fijamente la oscuridad. Cuando habló, le dio la espalda. Soy 10 años mayor que tú, Abigail, un viudo con un hijo, un ranchero tan ligado a esta tierra como si estuviera arraigado a ella. ¿Son esas las razones por las que no debería preocuparme por ti? Preguntó ella en voz baja. ¿O razones por las que crees que no deberías preocuparte por mí? Se volvió hacia ella, con expresión conflictiva. Quizás ambas cosas. He conocido la pérdida, Abigail. Una vez casi me destruyó. No sé si tengo el valor para arriesgar mi corazón otra vez. Y sin embargo, dijo ella, levantándose para ponerse delante de él, aquí estamos. Estaban tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba él. Podía ver el pulso acelerado en la base de su garganta. Cuando él levantó la mano para tocarle la mejilla, ella se inclinó instintivamente hacia su palma. Nunca te esperé, murmuró él. Lo has puesto todo patas arriba. ¿Es eso algo malo?, susurró ella. Su respuesta fue bajar la cabeza lentamente, dándole toda la oportunidad de apartarse. En cambio, ella se puso de puntillas para alcanzarlo, y sus labios se tocaron en un beso tan suave que apenas fue más que un susurro. Cuando se separaron, sus ojos buscaron los de ella, con una pregunta en su profundidad. En respuesta, ella rodeó su cuello con los brazos y lo atrajo hacia ella para darle otro beso. Este fue más profundo, más seguro. Él la rodeó con los brazos por la cintura, sosteniéndola como si fuera algo precioso y frágil. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Ethan apoyó la frente contra la de ella. «Esto lo cambia todo», dijo en voz baja. «Sí», asintió ella, «pero no todos los cambios son motivo de temor». Entonces él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, liberado de toda carga. «No, no todos los cambios. Algunos son bienvenidos». El invierno de 1876-1877 fue uno de los más duros que se recuerdan. La nieve comenzó a caer a finales de noviembre y continuó de forma intermitente hasta febrero, acumulándose alrededor de la casa del rancho y dificultando los desplazamientos. Sin embargo, dentro de esas paredes cubiertas de nieve, se estaba produciendo una transformación. Samuel recuperó por completo el habla, aunque todavía tenía momentos de silenciosa reflexión que Abigail sospechaba que siempre formarían parte de su naturaleza. Su educación continuó, ahora enriquecida por animadas discusiones y el sonido de su risa, un sonido que parecía insuflar nueva vida a la vieja casa. La relación entre Ethan y Abigail se profundizaba con cada día que pasaba. Tenían cuidado de mantener la decencia por el bien de Samuel debido a su situación de aislamiento, pero era imposible ocultar sus sentimientos, especialmente a un niño perspicaz de 9 años, que los observaba con creciente satisfacción. Una tarde a principios de diciembre, mientras estaban sentados junto al fuego, después de que Samuel se hubiera acostado, Ethan tomó la mano de Abigail entre las suyas. «He estado pensando», comenzó, trazando círculos con el pulgar en la palma de su mano. «Un pasatiempo peligroso», bromeó ella con delicadeza. Él sonrió, pero sus ojos seguían serios. «Sé que no hemos hablado mucho sobre el futuro. Quería darte tiempo para que estuvieras segura de esta vida». Abigail sintió que su corazón se aceleraba. «Y ahora me encuentro incapaz de imaginar un futuro sin ti». La miró directamente a los ojos. «Te amo, Abigail. Creo que te he amado desde el primer día en que te paraste en mi jardín con una mirada aterrorizada y decidida». Sus palabras la inundaron de alegría. «Yo también te amo», susurró. «He intentado ser sensato, recordar que vine aquí como profesor de Samuel, pero el amor no es sensato», terminó él por ella. «No, no lo es». Ella sonrió y le apretó la mano. «Y me alegro de ello». Ethan se arrodilló ante ella sin soltar su mano. «Abigail Blackwell, ¿considerarías convertirte en Abigail James? ¿Quieres hacer de esta casa tu hogar permanente? ¿Ser la madre de Samuel y mi esposa?», le preguntó él con lágrimas en los ojos. «Sí»,
respondió ella sin dudarlo. Sí a todo. Él le devolvió una sonrisa radiante mientras la atraía hacia sus brazos y sellaba su promesa con un beso que auguraba un futuro lleno de posibilidades. A la mañana siguiente, se lo contaron a Samuel durante el desayuno. La respuesta del niño fue inmediata y entusiasta. «¡Por fin!», exclamó, saltando para abrazarlos a ambos. «Me preguntaba cuándo se lo pedirías, P», dijo Ethan riendo y revolviendo el pelo de su hijo. «Sabías que esto iba a pasar, ¿verdad?» «Todo el mundo lo sabe», dijo Samuel con la sabiduría de la infancia. Probablemente hasta Thunder se dio cuenta. Abigail se rió con el corazón tan lleno que parecía imposible que pudiera contener tanta felicidad. «¿Y qué te parece, Samuel, que me convierta oficialmente en parte de tu familia?» El niño la miró con sus serios ojos azules, tan parecidos a los de su padre. «Ya eres parte de la familia, señorita Abigail. Esto solo hace que no puedas marcharte». «De todos modos, no tenía intención de marcharme», le aseguró ella, abrazándolo con cariño. «Bien», dijo él con firmeza, «porque me gusta que estés aquí». La Navidad de ese año fue modesta, pero alegre. A pesar de la nieve que los aislaba del pueblo, lograron crear una celebración llena de significado. Ethan cortó un pequeño pino de su terreno y lo decoraron con guirnaldas de bayas secas, estrellas de papel que hizo Samuel y algunos adornos preciados que habían pertenecido a Catherine. Abigail hizo regalos, una bufanda tejida para Ethan y un diario para que Samuel anotara sus observaciones sobre la vida en el rancho. Ethan la sorprendió con un delicado broche de plata que había pedido por catálogo meses antes, y Samuel le regaló una figurita de madera cuidadosamente tallada que representaba a una mujer enseñando. «Eres tú», le explicó, observándola con ansiedad mientras ella la examinaba. «¿Te gusta?» «Es precioso, Samuel», dijo ella, sinceramente conmovida por las horas de trabajo que representaba el regalo. «Lo guardaré como un tesoro». En Nochevieja, con Samuel durmiendo profundamente arriba, Ethan y Abigail se sentaron frente al fuego para discutir los planes de su boda. «Me gustaría que la señora Henderson estuviera allí», dijo Abigail, «y el juez Parker podría oficiar la ceremonia». «Cuando la nieve haya amainado lo suficiente como para viajar», accedió Ethan, «aunque confieso que cada día me cuesta más ser paciente». Ella se sonrojó ante la intensidad de su mirada. «La primavera no está tan lejos. Una eternidad», murmuró él, acercándola más a él en el sofá. Enero trajo un breve deshielo, lo que permitió a Ethan viajar a la ciudad para comprar provisiones y anunciar oficialmente su compromiso. Cuando regresó, trajo noticias que pusieron en marcha sus planes más rápido de lo esperado. «El juez Parker se marchará a Cheyenne en marzo», informó. «No volverá hasta el verano. Si queremos que nos case, tiene que ser antes de esa fecha. Entonces será en febrero», decidió Abigail, suponiendo que el tiempo lo acompañe. Y así fue, aunque por los pelos. El primer fin de semana de febrero trajo cielos despejados y temperaturas lo suficientemente suaves como para hacer posible el viaje a la ciudad, aunque no fuera cómodo. La señora Henderson, que ya había vuelto a sus tareas en el rancho, insistió en organizar una pequeña recepción en su casa después de la ceremonia. «No todos los días se casa nuestro soltero más codiciado», declaró, «especialmente con una novia tan encantadora». La boda en sí fue sencilla, pero significativa. El juez Parker ofició la ceremonia en la pequeña iglesia del pueblo, con Samuel de pie orgulloso junto a su padre y la señora Henderson y su marido como testigos. Abigail llevaba su mejor vestido azul, adornado con el broche de plata que Ethan le había regalado, y llevaba un pequeño ramo de ramitas de hoja perenne y flores secas que la señora Henderson había conseguido reunir de alguna manera. Cuando el juez Parker los declaró marido y mujer, y Ethan la besó con suave reverencia ante su pequeño público, Abigail sintió una sensación de rectitud que trascendía el humilde entorno. Este era el lugar al que pertenecía con este hombre, este chico, en este país salvaje y hermoso que se había convertido en su hogar. La recepción en casa de los Henderson fue muy animada, con varios peones del rancho y gente del pueblo que se acercó para felicitarles. Incluso Vivian Cooper hizo acto de presencia, con felicitaciones rígidas pero educadas.
Abigail observó con diversión que la joven parecía particularmente interesada en el nuevo médico que había llegado recientemente al pueblo. Cuando la celebración tocaba a su fin, Samuel se acercó a su padre y a su nueva madrastra con expresión pensativa. Papá, dijo en voz baja, he estado pensando en algo. ¿En qué, hijo? Preguntó Ethan, con un brazo alrededor de la cintura de Abigail. ¿Podría llamar ahora a la señorita Abigail mamá? ¿O es que estaría bien? Ethan miró a Abigail, dejando que ella respondiera. Con lágrimas en los ojos, se arrodilló a la altura de Samuel. Sería un honor para mí, Samuel, pero solo si te sientes cómodo con ello. Sé que nunca podré sustituir a tu madre. Lo sé, dijo él solemnemente, pero creo que ella querría que tuviera una mamá, y creo que le gustaría que fueras tú. Abigail lo abrazó con fuerza, con el corazón rebosante de emoción. Entonces sí, puedes llamarme mamá. Samuel la abrazó también y luego miró a su padre. ¿Podemos irnos a casa ya, papá? Quiero enseñarle la sorpresa a mamá. Ethan se rió. Supongo que ahora ya se ha descubierto el secreto. Sí, podemos irnos a casa. Curiosa, Abigail se dejó subir al carro para regresar al rancho. La sorpresa, al final, era una habitación recién amueblada que Ethan y Samuel habían estado preparando en secreto para ella, su dormitorio. Ahora los pesados muebles de roble brillaban con el barniz y una hermosa colcha hecha a mano en tonos azules y crema cubría la cama. Samuel eligió los colores, explicó Ethan mientras ella admiraba la colcha. Dijo que le recordaban al cielo que siempre estás mirando. Es perfecta, susurró ella, profundamente conmovida por el cariño y el esmero que habían puesto en crear este espacio para ella, para ellos. Esa noche, después de que Samuel se durmiera y ella y Ethan se quedaran finalmente solos como marido y mujer, Abigail se sintió inesperadamente nerviosa. Ethan percibió su tensión y le tomó las manos entre las suyas. Tenemos todo el tiempo del mundo, le aseguró. No tiene por qué pasar nada para lo que no estés preparada. Su consideración no hizo más que profundizar el amor que ella sentía por él. No es eso, dijo ella en voz baja. Solo estoy abrumada por lo mucho que ha cambiado mi vida en unos pocos meses, por la felicidad que he encontrado cuando menos lo esperaba. Ethan sonrió y la atrajo hacia él. Yo siento lo mismo. Cuando bajaste de ese escenario en septiembre, no tenía ni idea de que lo cambiarías todo. Para mejor, espero, murmuró ella contra su pecho. Él le levantó la barbilla para mirarla a los ojos. Te quiero, Abigail James. El sonido de su nuevo nombre en los labios de él la llenó de una profunda sensación de pertenencia. Y yo te quiero, Ethan James, más de lo que jamás creí posible. Su beso selló una promesa que había comenzado meses atrás, cuando una maestra de Boston llegó a un rancho de Wyoming para enseñar a un niño mudo y en cambio encontró una familia y un amor por los que valía la pena cruzar un continente. A medida que el invierno daba paso a la primavera, la vida en Rocking J se asentaba en un nuevo ritmo. Abigail continuó enseñando a Samuel, pero ahora sus lecciones a menudo se extendían más allá del aula para incluir los aspectos prácticos de la gestión del rancho. Ethan los incluía a ambos en las discusiones sobre el ganado, la tierra y el futuro del rancho. Marzo trajo los primeros terneros y abril vio la llegada de Harrison, el comprador de ganado, para inspeccionar la nueva cosecha. Quedó impresionado no solo con los terneros, sino también con los evidentes cambios en la casa de los James. El matrimonio te sienta bien, James, comentó mientras caminaban entre los animales jóvenes. Y la paternidad también parece sentarle bien al joven Samuel. Soy un hombre afortunado, respondió Ethan con sencillez, mientras observaba a Abigail y Samuel examinar un ternero recién nacido a poca distancia. En mayo, Abigail había asumido plenamente su papel de esposa de ganadero, aprendiendo a montar a caballo correctamente, ayudando en el huerto e incluso colaborando con el ganado cuando era necesario. Sus amigos de Boston difícilmente habrían reconocido a la mujer segura de sí misma, que ahora se movía con soltura entre las exigencias domésticas y prácticas de la vida en el rancho. Una cálida tarde, mientras estaban sentados en el porche, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las lejanas montañas de oro y púrpura,
Samuel hizo una pregunta que los pilló a ambos por sorpresa. «Pama», dijo, levantando la vista del libro que estaba leyendo. «¿Creéis que algún día tendré un hermano o una hermana?» Ethan casi se atraganta con el café, mientras que Abigail sintió que se le enrojecían las mejillas. «Bueno», logró decir Ethan tras un momento, «eso es algo que tu madre y yo tendremos que discutir, supongo». «Creo que estaría bien», continuó Samuel, ajeno a la incomodidad de sus padres. «Jimmy Henderson tiene 3 hermanos y una hermana. Dice que es ruidoso pero divertido». «Seguro que sí», respondió Abigail, recuperando la compostura. «Y sí, Samuel, es algo que podríamos considerar con el tiempo». Más tarde, cuando Samuel se había ido a la cama, Ethan encontró a Abigail en su dormitorio, cepillándose el pelo frente al espejo. Se acercó por detrás y la miró a los ojos en el reflejo. «Bueno», dijo, con una sonrisa en los labios. «Samuel quiere hermanos». «Así parece», respondió ella dejando el cepillo. «¿Qué opinas de esa idea?» Ethan la giró para que lo mirara, con las manos suavemente sobre sus hombros. «Creo que nada me gustaría más que formar una familia contigo, Abigail, pero solo si tú también lo deseas». Ella le rodeó el cuello con los brazos, con el corazón lleno. «Lo deseo. Quiero todo contigo, Ethan. Los momentos tranquilos, el trabajo duro, las alegrías y las penas. Todo». Su beso fue tierno, una promesa de todo lo que les esperaba. Un futuro que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando ella llegó por primera vez al rancho Jay. La luz del sol matutino se filtraba a través de las cortinas, proyectando un resplandor dorado en el dormitorio, cuando Abigail abrió los ojos. A su lado, Ethan dormía plácidamente, con un brazo protector sobre su cintura. Ella estudió su rostro, relajado en el sueño, con las líneas de preocupación y responsabilidad temporalmente borradas. Había pasado un año desde su boda, un año de retos y triunfos para adaptarse a su vida juntos. El rancho había prosperado gracias a sus esfuerzos conjuntos, y Samuel había crecido, cada día más alto y más seguro de sí mismo. Ahora, con 10 años, casi 11, mostraba una aptitud natural para la ganadería que hacía que Ethan se sintiera muy orgulloso. Y había algo más, algo que Abigail había confirmado con el médico ayer mismo durante un raro viaje a la ciudad sola. Un secreto que pensaba compartir con Ethan hoy. Como si sintiera sus pensamientos, él se movió y abrió sus ojos azules para mirarla. «Buenos días», murmuró, acercándola a él. «Buenos días», respondió ella, acurrucándose contra él. «Feliz aniversario», sonrió él, dándole un beso en la frente. «Un año, el mejor año de mi vida, el mío también». Ella dudó y luego añadió, «Tengo algo para ti, un regalo, ¿de verdad?» Se incorporó apoyándose en un codo, con aire intrigado. Creía que habíamos acordado no complicarnos la vida. «Así es, esto no ha costado nada». Respiró hondo y le puso la mano sobre su vientre, aún plano, pero no por ello menos valioso. Por un momento, él la miró confundido. Luego, la comprensión se reflejó en sus ojos, brillantes como el sol de la mañana. «Abigail, ¿estás?» Ella asintió con lágrimas de alegría en los ojos. «Sí, el Dr. Wilson lo confirmó ayer. Vamos a tener un bebé, Ethan, en invierno». Su expresión pasó de la sorpresa al asombro y luego a la alegría pura. «Un bebé», susurró, con la mano aún posada sobre su vientre. «Nuestro bebé. Samuel va a cumplir su deseo», dijo ella, riendo entre lágrimas. Aunque no sé si él lo esperaba tan pronto. Ethan la tomó en sus brazos, abrazándola como si estuviera hecha del material más precioso del mundo. «Te amo», le susurró al oído. «Más de lo que jamás creí posible». Cuando se lo contaron a Samuel más tarde esa mañana, su reacción fue todo lo que podían haber esperado. Emoción, curiosidad y un conmovedor instinto protector hacia Abigail que surgió de inmediato. «No deberías levantar esos libros tan pesados, mamá», declaró, quitándole una pila de volúmenes de los brazos. «Papá, ¿no deberíamos buscar a alguien que nos ayude con las tareas ahora?» Ethan se esforzó por mantener una expresión seria. «Creo que tu madre aún puede arreglárselas por un tiempo, hijo. El bebé no nacerá hasta el invierno. Aún así,
Samuel insistió en que debían cuidar de ella, y así lo hicieron, los dos, con una ternura que a veces hacía llorar a Abigail, aunque ella lo achacaba a su estado más que a sus emociones. El verano y el otoño pasaron en un torbellino de actividad. El ganado prosperó. La cosecha de su huerto ampliado fue abundante y los preparativos para el bebé ocuparon gran parte de su tiempo libre. Ethan construyó una cuna. Samuel recogió lana suave de sus ovejas para que la señora Henderson la hilara y confeccionara ropa para el bebé. Y Abigail cosía diminutas prendas por las tardes, mientras su vientre crecía con su hijo. El invierno llegó temprano ese año, con la primera nevada a finales de octubre. En diciembre, se acercaba el momento del parto de Abigail, y Ethan insistió en que la señora Henderson se quedara en el rancho hasta que naciera el bebé. No voy a correr ningún riesgo, declaró cuando Abigail protestó, diciendo que aún no era necesario. Si la nieve se acumula demasiado, el doctor Wilson podría no llegar a tiempo. Su preocupación estaba justificada. La noche en que el bebé decidió nacer, una fuerte tormenta de nieve impedía viajar desde la ciudad. La señora Henderson, que había asistido en muchos partos, se hizo cargo de la situación con calma y eficiencia. No te preocupes, le aseguró a un Ethan frenético mientras lo echaba del dormitorio. Las mujeres han tenido bebés sin médicos desde el principio de los tiempos. Tu esposa es fuerte y saludable. Desterrado a la sala de estar con Samuel, que se negaba a irse a la cama a pesar de lo tarde que era, Ethan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, sobresaltándose con cada ruido que venía del piso de arriba. «Fa», dijo Samuel finalmente. «Me estás mareando. Siéntate». Ethan se detuvo y miró a su hijo con una mezcla de diversión y ansiedad. «¿Cuándo te has hecho tan mayor?» Samuel se encogió de hombros. «Mamá dice que los bebés llegan cuando están listos, no cuando nosotros estamos listos para ellos. Así que solo tenemos que esperar». «Tu madre es una mujer sabia», respondió Ethan, sentándose junto a su hijo. La espera se prolongó durante toda la noche. El aullido del viento se veía interrumpido por gritos ocasionales procedentes del piso de arriba que hacían que a Ethan se le encogiera el corazón. Justo cuando los primeros rayos del amanecer atravesaban las nubes de tormenta, la señora Henderson apareció en lo alto de las escaleras. «Señor James», llamó, con el rostro iluminado por una amplia sonrisa. «Samuel y usted quizá quieran subir ahora». Subieron los escalones de dos en dos, corriendo hacia el dormitorio donde Abigail yacía recostada sobre almohadas, con el rostro cansado pero radiante, y un pequeño bulto acunado en sus brazos. «Ethan, Samuel», dijo en voz baja, «venid a conocer a vuestra hija». Ethan se acercó a la cama como en un sueño, con los ojos fijos en el diminuto rostro que asomaba entre las mantas. Cuando Abigail le pasó con cuidado el bebé a los brazos, contuvo la respiración, temeroso de moverse. «Es tan pequeña», susurró, conmovido. «Pero fuerte», le aseguró Abigail. «La señora Henderson dice que tiene unos pulmones muy buenos». Samuel miró a su hermanita con una expresión que era una mezcla de curiosidad y asombro. «¿Cómo se llama?» Ethan y Abigail intercambiaron una mirada. Habían hablado sobre nombres, pero aún no habían tomado una decisión definitiva. «¿Cómo crees que deberíamos llamarla?», le preguntó Abigail a Samuel. El niño lo pensó seriamente, estudiando el rostro de la niña. «Catherine», dijo finalmente. «Por mi primera madre. ¿Te parece bien?» Abigail se le llenaron los ojos de lágrimas y tomó la mano de Samuel. «Es perfecto, Catherine». «Lo es. Catherine Hope James», añadió Ethan con voz emocionada, «porque eso es lo que nos trae. Esperanza para el futuro». Cuando la tormenta empezó a amainar, la pequeña familia se reunió alrededor de su nuevo miembro, con el corazón lleno de gratitud por el viaje que los había llevado hasta ese momento. Un viaje que había comenzado cuando una joven de Boston había ido a dar clases al hijo de un vaquero y había encontrado, en cambio, un amor que duraría toda la vida. 7 años más tarde, en una luminosa mañana de primavera, Abigail James estaba de pie en el porche del rancho Rocking J, observando cómo Ethan enseñaba técnicas de lazo a Samuel, ahora un joven alto y seguro de sí mismo de 16 años, y a su hija de 6 años, Catherine,
que insistía en hacer todo lo que hacía su hermano mayor. El pequeño Michael, de 4 años, estaba sentado junto a Abigail en los escalones, jugando contento con un juego de animales de granja de madera que Ethan había tallado para él. «Mamá, mira», gritó Catherine, que había conseguido lanzar su pequeño lazo alrededor de un poste de la valla. «Lo he conseguido». «Bien hecho, cariño», respondió Abigail, sonriendo ante la expresión triunfante de su hija. Ethan la miró al otro lado del patio, con una mirada que, después de todos estos años, aún era capaz de transmitirle calidez. Le dijo algo a Samuel y luego se dirigió hacia el porche, dejando a los hermanos con su práctica. «Es decidida», comentó, sentándose en el escalón junto a Abigail. «Igual que su madre. Lo tomaré como un cumplido», respondió Abigail, apoyándose en su hombro. «Era mi intención». Él la rodeó con el brazo y la atrajo hacia sí. «Estaba pensando en el día en que llegaste aquí. ¿Recuerdas lo insegura que parecías?» «Estaba aterrorizada», admitió ella con una risa. «Pensé que había cometido un terrible error, y ahora miraba a su alrededor, al rancho, más grande y próspero que cuando lo vio por primera vez, a Samuel enseñando a su hermana a ajustar su agarre de la cuerda, a Michael jugando contento a su lado. «Ahora sé que fue la mejor decisión que he tomado nunca», dijo en voz baja, aunque en aquel momento no me diera cuenta. Ethan le besó la sien, demorando sus labios sobre su piel. «Cuando Samuel me dijo que no te dejara marchar, pensé que solo le gustaba tener una profesora. No tenía ni idea de que era mucho más sabio que su padre». Abigail sonrió recordando aquellos primeros días, la incertidumbre, el despertar gradual de los sentimientos, el momento en que se dio cuenta de que había encontrado su lugar en el mundo. «Él sabía lo que necesitábamos antes que nosotros», coincidió ella. «Una familia, un hogar, un amor por el que valía la pena cruzar un continente», murmuró Ethan, haciendo eco de las palabras que ella había escrito una vez en una carta a su antiguo colega de Boston. Mientras estaban sentados juntos, observando a sus hijos bajo la dorada luz de la mañana, Abigail sintió una profunda gratitud por los giros del destino que la habían llevado a ese lugar. Este hombre, esta vida que había superado sus sueños más descabellados, una vida que había comenzado cuando ella vino a enseñar al hijo de un vaquero y él le susurró: «No la dejes ir, P. Me gusta tenerla aquí».